Reciban un cordial saludo. Es un placer volverlos a saludar en este espacio de formación donde veremos temas relacionados con el Plan Estratégico de Seguridad Vial, específicamente vehículos seguros. Y para eso vamos a hacer un repaso de lo que un conductor debería tener dentro de su conocimiento. Primero, lo que uno tiene antes que saber. Debe formarse en conocimiento de su vehículo, de cómo se opera, de qué partes tiene, de cómo funciona, cómo el fabricante quiere que uno lo opere y todos los cuidados que debe tener, y teniendo como base el curso que hizo para formarse como conductor. Un conductor pues debe saber leer, debe tener cierta edad, pasar unos exámenes, y todo esto lo que certifica, lo que quiere es que esa persona sea competente y sepa lo que tiene que saber. Por eso en el curso, cuando un conductor se prepara, recibe conocimientos como los que estamos viendo en la pantalla, y dentro de los cuales se cuenta con algún conocimiento básico del funcionamiento del vehículo, porque eso me va a permitir a mí entender qué es lo que tengo que hacer yo para que él permanezca en buen estado, porque es una máquina. Entonces cada persona, cuando aprende cómo funciona, o lo que se llama mecánica básica, pues va a obtener ese conocimiento que necesita para ser competente y poder prevenir cualquier evento que pueda suceder en la vía, como responsable que es de dirigir ese vehículo. Y así yo podría también defender mis derechos y exigir por ellos, pero también respetando los de los demás. Moverse en el mundo ha sido una preocupación del ser humano siempre, y desde tiempos inmemoriales tenemos vehículos, y ustedes están viendo dos imágenes que se nos demuestran. Cada uno es de un tiempo diferente, pero sus sistemas son igualitos, el mismo principio de funcionamiento. Lo básico que tiene que conocer un conductor para mantener su vehículo seguro es: primero, hay una fuente de poder o un motor que provee el movimiento. Segundo, hay unos elementos que llevan ese movimiento del motor a las ruedas. Y tercero, necesita un puesto de control o los controles necesarios para dirigir el vehículo, para conducirlo. Esos son los elementos básicos de ellos. Empezamos entonces con el motor. De ahí viene la energía del vehículo. Entender cómo funciona un motor de combustión interna es muy importante. Necesita aire, combustible y electricidad para poder alimentar ese vehículo y que funcione, que haga el proceso químico que conlleva. Pues yo debo mantener los sistemas que lo alimentan a él. Además, ese motor está montado en un bastidor, en un chasis, y con él hay otros sistemas que cada uno cumple una función. Yo debería identificar cada sistema de esos para saber, por ejemplo, cuando voy a revisar, ¿qué le reviso? Entonces, básicamente el vehículo está montado sobre una estructura que sería chasis o la carrocería. De ahí se agarran todos los elementos, bien sea motocicleta, bien sea vehículo, va a tener lo mismo. Entonces, saber qué le tengo que mantener yo al vehículo: lavado y verificar que esté en buen estado. Cuando ya yo voy a mirar el corazón del motor, que es el corazón del vehículo, perdón, que es el motor, pues tengo que tener en cuenta que él se mueve, que produce mucho calor, que necesita alimentación, que tiene un escape, y todo eso me indica qué es lo que debo revisar. Entonces, que tenga aceite, que tenga agua, que se haga el mantenimiento preventivo. En el caso de que sea un motor eléctrico o un motor de combustión interna, pues tendrá sus características. Saber que hay un elemento que conecta ese motor o ese movimiento del motor con las ruedas y que se llama embrague. Cómo funciona, que es un disco, que hay una fricción, y eso me permite entender en qué momento debería yo hacerle mantenimiento y cómo operarlo adecuadamente para que no se dañe. Seguido del embrague tenemos la caja de cambios. Esa caja combina piñones. Entonces, ¿yo qué debo entender de ahí? Que hay movimiento, que necesita lubricación, que hay desgaste en algún momento, y debo aprender cuándo es que se desgasta, cuándo saber en qué momento intervenirla, qué líquido está dentro de esa caja de cambios, y pues conocer que los cambios operan con la combinación de piñones. Y de ahí a las ruedas hay un sistema de transmisión que también son piñones. Lo que pasa es que le cambia el movimiento lineal hacia un movimiento, digamos, perpendicular, que sería hacia las ruedas. Eso es importante entenderlo, y qué partes conduce cada vehículo diferente. Ahora, si tengo movimiento, tengo que detenerlo. Entonces, para detenerlo está el sistema de frenos, que también funciona por fricción y que requiere mantenimiento. Hay elementos del sistema de frenos que se desgastan, y yo debo estar pendiente de revisar cómo y cuándo hay que hacer ese tema.
Además del sistema principal, hay un sistema auxiliar de freno que me permite estacionar el vehículo y también me permite accionarlo en caso de una emergencia. Cada vehículo tiene el suyo. Pregúntese cuál es y cuál es el mantenimiento para poder entender cómo funciona todo este sistema de detener el vehículo. Además de este, hay que tener un sistema de control para darle dirección. En los vehículos, carros, automóviles o camiones es más complejo que una moto, pero ambos los tengo que conocer para saber qué partes se desgastan y entender que las ruedas son parte principal del sistema de dirección y hay que conservarlas y garantizar que estén en buen estado. Además de este existe el sistema de suspensión, que es el que le da confort a la persona que conduce y protege la carrocería de los golpes, pero él participa también en la estabilidad del vehículo. Yo se lo estoy nombrando de manera rápida, pero cada conductor tendrá que hacer el ejercicio de entender en cada sistema que le digo cómo funciona. Las llantas, como se los decía en el sistema de frenos, hacen parte del sistema de suspensión y yo debería conocerlas, leerlas. Cada llanta es diferente, la presión de inflado es diferente, cuándo se desgasta una llanta. Todo eso me lo indica el fabricante y yo debería conocerlo para poder inspeccionarla y garantizar que este elemento tan importante funcione. El motor también necesita energía y el vehículo en general utiliza energía eléctrica para diferentes funciones. Debo conocer qué es lo que mi vehículo necesita frente a esto. Incluye eso, conocer qué batería es porque cambia el amperaje y el voltaje, sistema de fusibles, revisión del sistema eléctrico. Y también para alimentar ese motor, pues yo necesito el combustible, entender cuál es, dónde está, cómo lo llevo y cómo funciona para poder hacer mantenimiento y garantizar que esa alimentación está bien y que no hayan fugas porque si no podría producir un incendio. Operaciones básicas que debo conocer: cambiar llantas, cómo se hace el cambio de una llanta, cómo podría verificar yo por qué se me apagó el vehículo. Son operaciones que un conductor debería conocer y que ustedes van a empezar a reforzar a partir de esta pequeña charla que estamos haciendo. Además de eso, debo entender las operaciones básicas de control preoperacional, o sea, ¿qué le reviso yo? Lo que todo el mundo hace primero es revisar el nivel de aceite del motor, porque si no el motor se funde. Debo garantizar que él tenga ese lubricante y debo saber cuándo cambiarlo, cómo se mide y en dónde se mide. De igual manera hay muchos fluidos, entre esos fluidos está el nivel de frenos o el nivel del líquido de freno mejor, que es el elemento que necesito para que la fuerza que imprimo en el pedal o en la manigueta de la moto llegue al sistema de freno. Él tiene características químicas, tengo que cambiarlo, aparte de medir que esté en buen nivel. Esos son fluidos que él va necesitando. Además, como es un motor que produce calor, pues necesita lubricantes. Tengo que medir los lubricantes, medir también niveles de dirección en el caso que sea hidráulica, agua de limpiaparabrisas, y esos niveles van a garantizar que el motor funcione adecuadamente, además de garantizarme seguridad, porque miren que nada más una fuga de gasolina puede significar un incendio. Conocer mi vehículo también implica que yo pueda leerlo. ¿Leer qué? Lo que me entrega a mí el tablero de instrumentos. Allá hay mensajes que yo tengo que saber. ¿Dónde está la interpretación de los mensajes en el manual? Porque una alerta que le indique el tablero, usted tiene que tomar decisiones. De otra manera podría sufrir una avería grave y pues el vehículo estaría. Miren que hay cosas como esa que están viendo allí que no me voy a tener que explicarles, que podría poner en riesgo la integridad del vehículo como máquina y la suya también o de los pasajeros. Entonces, mucho cuidado, mucha conciencia con cada cosa que quieran hacer con el vehículo. Garanticen por favor que funciona. Para los motociclistas es importante entender que en el sistema de tracción o de transmisión tiene elementos que se desgastan y el desgaste produce algunos cambios. Lo que les estoy mencionando acá es tensión en la cadena, entonces atentos a eso. Es un placer estar con ustedes, cuídense mucho, cuiden sus vehículos, garanticen la seguridad de todos, porque es la única manera de que funcione realmente una movilidad donde compartimos con otras personas y somos responsables de cuidarnos unos con otros. Mi nombre es Iván Galán, soy asesor externo de ALL Sura. Es un placer haber compartido con ustedes este pequeño espacio de formación. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.